Ningún tribunal fue convocado. Ningún proceso canónico fue iniciado. Ninguna declaración formal precedió lo que ocurrió. Un papa se sentó y escribió una carta, y en esa carta, dirigida a una sociedad que ha existido en un estado de irregularidad canónica durante casi 4 décadas, León XIV hizo algo que el lenguaje de la autoridad institucional raramente permite y que la lógica de la confrontación eclesiástica casi nunca produce. Pidió, no mandó, no amenazó, pidió. Y la palabra que usó, según quienes han leído la carta con atención, no era el lenguaje de un superior dirigiéndose a un subordinado. Era el lenguaje de un padre dirigiéndose a unos hijos a quienes observa caminar hacia un precipicio. Esa carta, fechada el 29 de junio, fiesta de los santos Pedro y Pablo, es el documento alrededor del cual está construido este vídeo. Porque para entender lo que León XIV estaba intentando, y lo que le costó institucionalmente intentarlo, y lo que revela la respuesta de la sociedad sobre dónde se encuentra realmente esta situación, hay que leer esa carta no como una comunicación diplomática, sino como lo que claramente era. Un ruego. Un ruego urgente, personal y paternal del obispo de Roma a una comunidad que ha pasado 38 años insistiendo en que nunca abandonó la iglesia de la que se le acusa de haberse alejado. Comienza con el contexto, porque el momento de la carta no es accidental, y la elección del día de la fiesta no es decorativa. El 29 de junio es la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Pedro, la roca sobre la que se edifica la iglesia, el primer papa, el portador de las llaves. Pablo, el apóstol que viajó por el mundo conocido, predicando un evangelio que recibió no de los hombres, sino por revelación, quien confrontó a Pedro cara a cara en Antioquía, cuando juzgó que Pedro no caminaba rectamente según la verdad del evangelio. La Iglesia eligió esta fiesta como el día para celebrar los 2 pilares del fundamento apostólico, precisamente porque representan juntos lo que ninguno podría representar solo: autoridad y misión, estructura y fuego, el oficio de las llaves y la inquietud del misionero. León XIV eligió esta fiesta para escribir a la sociedad de San Pío X. La elección habla antes de que la carta se abra. Lo que contiene la carta, según todos los relatos de quienes la han leído, es un reconocimiento que sorprende a muchos observadores dado el peso institucional del momento. León reconoce la devoción de la sociedad por la tradición, reconoce su compromiso con la liturgia en su forma antigua, reconoce la seriedad de su formación en el seminario y la dedicación de sus sacerdotes al cuidado pastoral de los fieles que les han sido confiados. Estos no son concesiones arrancadas bajo presión, son reconocimientos ofrecidos libremente por un papa que eligió, en el momento de máxima tensión institucional, no comenzar con la condena, sino con el reconocimiento. Y luego, habiendo ofrecido ese reconocimiento, León XIV hizo su petición. Dad marcha atrás. No cometáis un acto que arriesga desencadenar un cisma. Las palabras llevan el peso no de un mandato respaldado por la fuerza canónica, sino de un llamamiento respaldado por una genuina preocupación. No dice, seréis castigados si procedéis. Dice, no hagáis esto por lo que significará, para vosotros, para los fieles que dependen de vosotros, para la unidad de una iglesia que pertenece a Cristo y no a ninguno de los hombres que la gobiernan o resisten su gobierno, en cualquier momento dado. Vale la pena detenerse en el uso de la palabra riesgo. León no dice que las consagraciones constituirán un cisma, dice que arriesgan desencadenar uno. Esa es una elección de lenguaje precisa y deliberada, y refleja algo que las voces más absolutistas en ambos lados de este debate han estado renuentes a reconocer. El estatus canónico y eclesiológico de la sociedad de San Pío X nunca ha sido plenamente resuelto en una binaria limpia. Ha existido durante 38 años en un espacio que el propio lenguaje institucional de la Iglesia ha luchado por describir con completa consistencia. Juan Pablo II usó la palabra cisma en 1988. Benedicto XVI levantó las excomuniones en 2009 sin restaurar la plena comunión canónica, reconociendo la irregularidad mientras declinaba mantener la caracterización más severa de la misma. Francisco abrió diálogos que no concluyeron. León XIV, en la carta más consecuente de las primeras semanas de su pontificado sobre este tema, no dice que haya ocurrido un cisma. Dice que el cisma está en riesgo. La distinción no es semántica. Es la diferencia entre una puerta que está cerrada
y una puerta que está todavía apenas abierta. La sociedad recibió la carta. El padre Davide Pagliarani, el superior general, respondió el 30 de junio. Su respuesta fue respetuosa en el tono y firme en el fondo, lo que en sí mismo es una combinación digna de nota. No respondió con desafío. No respondió con el lenguaje de la ruptura o de la separación permanente. Pidió tiempo. Pidió al Papa que no emitiera juicios apresurados. Expresó su convicción de que un día las dificultades entre la Santa Sede y la sociedad se resolverán. Y luego, habiendo escrito esas palabras, supervisó las consagraciones. 2 cartas, 2 manos tendidas, y entre ellas un espacio que ninguna de las partes pudo o quiso cerrar en el tiempo disponible. El 1 de julio, en la explanada del seminario de Ecón, la Sociedad de San Pío X consagró 4 nuevos obispos. El padre Pascal Schreiber, suizo. El padre Michael Golda, americano. El padre Michel Pollancinet de Civry y el padre Marc Arampier, ambos franceses. El principal consagrante fue el obispo de Galarreta. El coconsagrante fue el obispo Felé. A su alrededor, aproximadamente 15.000 fieles de 70 naciones, 1.000 sacerdotes y religiosos. No fue una ceremonia privada llevada a cabo en el silencio de una capilla. Fue un masivo evento al aire libre, público y deliberado, presenciado por una congregación convocada de todo el mundo católico. Y luego la tormenta. En el momento de la consagración, una tormenta repentina estalló sobre la explanada. Los fieles corrieron a refugiarse, y mientras corrían, el órgano dentro de la iglesia del seminario tocó la Sciacchio Pianga, el aria de la ópera Rinaldo de Händel, cuyo texto se traduce como «Déjame llorar sobre mi cruel destino y anhelar la libertad». Nadie planeó esa yuxtaposición. Ocurrió. Y fue el tipo de momento que resiste ser interpretado porque lleva demasiados significados posibles simultáneamente. Dolor y desafío, pena y determinación. El peso de una decisión tomada con pleno conocimiento de su costo. La declaración oficial de la sociedad del 1 de julio contenía 2 voces que no se contradecían tanto como existían en una tensión honesta. La primera voz expresó un sincero pesar por haberse visto obligada a actuar sin la autorización del Santo Padre. La palabra obligada es significativa. La sociedad no está celebrando su independencia de Roma. Está describiendo las consagraciones como algo que sintió que no tenía más remedio que hacer. La segunda voz expresó una profunda alegría por los 4 nuevos obispos, llamándolos una gran gracia para toda la Iglesia. No para la sociedad, para toda la Iglesia. Ese encuadre es deliberado. Refleja la autocomprensión consistente de la sociedad, que Pagliarani reiteró en su sermón. Pertenecemos a la misma Iglesia porque compartimos la misma fe. Esa afirmación, pertenecemos a la misma Iglesia, es el eje alrededor del cual gira todo en esta situación. Es lo que hace que la situación sea diferente de un cisma sencillo del tipo que la Iglesia ha experimentado históricamente. Un grupo que se ha separado formalmente de la Iglesia no describe típicamente sus acciones como tomadas para el bien de toda la Iglesia. Un grupo que se ha separado formalmente no expresa típicamente pesar por no poder actuar con la autorización del Papa mientras procede sin ella. Un grupo que se ha separado formalmente no tiene típicamente a su superior general escribir al Papa pidiendo más tiempo y expresando confianza en que las dificultades se resolverán algún día. La autocomprensión de la sociedad es que se encuentra en una situación canónica irregular, una seria, una dolorosa, pero no una que la coloca fuera de la Iglesia de la manera en que la palabra cisma, en su pleno peso teológico, implicaría. Roma nunca ha aceptado plenamente esa autocomprensión, y nunca la ha rechazado plenamente tampoco. El levantamiento de las excomuniones en 2009 fue un gesto que reconoció la complejidad sin resolverla. Las discusiones doctrinales que siguieron bajo Benedicto y Francisco produjeron acuerdos en algunos puntos y dejaron otros sin resolver. Las estructuras canónicas que podrían proporcionar un hogar para la sociedad dentro de la Iglesia visible, la prelatura personal que Müller y otros han propuesto, se han discutido durante años sin llegar a una conclusión aceptable para ambas partes. La Carta de León XIV del 29 de junio fue un intento, en las horas finales antes de las consagraciones, de evitar que la situación se moviera hacia un territorio que haría todo eso más difícil. No imposible. Tanto el cardenal Fernández, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe,
como el cardenal Burke hablaron en los días que rodearon el 1 de julio, en términos que mantuvieron explícitamente el futuro diálogo sobre la mesa. Fernández dijo que el diálogo será posible en el futuro, añadiendo que llevará tiempo, pero que él lo espera. Burke reiteró que la reconciliación sigue siendo posible. Estas no son las declaraciones de hombres que consideran la situación permanente e irreversiblemente cerrada, pero el ruego de León XIV no fue respondido de la manera que él pedía. Las consagraciones procedieron. La consecuencia canónica cayó automáticamente sobre los 6 obispos involucrados, y la Iglesia se encuentra ahora en un momento que es simultáneamente más serio de lo que era el 28 de junio y menos definitivo de lo que la palabra excomunión, usada sin precisión, podría sugerir. El ruego fue urgente, fue personal, fue ofrecido con un reconocimiento de los genuinos dones de la sociedad que le costó algo institucionalmente expresar. No fue suficiente para detener lo que ocurrió, pero no fue sin efecto tampoco, porque el tono que estableció, el reconocimiento que contenía y la puerta que declinó cerrar están todos todavía presentes en la situación tal como ahora se encuentra. Y eso importa para lo que viene después. La pregunta que todo católico está formulando en los días que siguen al 1 de julio es la que el propio evento no responde. ¿Es esto un cisma verdadero y definitivo? ¿O es otro capítulo en una ruptura que ha durado casi 4 décadas y que, a pesar de todo, nunca se ha cerrado completamente? La respuesta honesta es que no es ninguna de esas cosas en su forma pura. Y la razón por la que no es ninguna requiere entender precisamente lo que ocurrió canónicamente, lo que dijeron las personas cuyas palabras tienen más peso en este momento, y lo que la Carta de León XIV revela sobre cómo Roma pretende proceder desde aquí. Comienza con la realidad canónica porque sin ella todo lo demás es especulación construida sobre la imprecisión. El acto de consagrar un obispo sin el mandato pontificio conlleva bajo el canon 1382 del Código de Derecho Canónico la sanción de excomunión automática, latae sententiae, lo que significa que la sentencia se pronuncia a sí misma en el momento en que el acto se comete sin requerir ningún decreto posterior ni proceso judicial. Esa sanción cayó el 1 de julio en el momento en que se completó la imposición de manos. Sobre los 6 obispos involucrados. Los 2 que consagraron, el obispo de Galarreta y el obispo Felay, y los 4 que fueron consagrados, Schreiber, Golda, Pollancinet de Cibrí y Arampié. 6 personas, ni una más. Este punto no puede declararse con suficiente énfasis, porque la cobertura que rodea al 1 de julio ha generado precisamente la confusión que la imprecisión canónica siempre genera. Los aproximadamente 700 sacerdotes de la sociedad no están excomulgados. Los 264 seminaristas no están excomulgados. Los 600.000 fieles dispersos por más de 50 naciones no están excomulgados. Quienes asisten a misa en las capillas de la sociedad no están excomulgados. El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos aclaró esto desde 1996. Asistir a esas misas no implica excomunión. El cardenal Burke, que ha sido inequívoco sobre su juicio de que las consagraciones estuvieron mal y de que el argumento del estado de necesidad no se sostiene, fue igualmente inequívoco sobre esto. La sanción afecta a quienes cooperaron activa, consciente y voluntariamente en el acto. No puede extenderse más allá de ese alcance. Sus palabras exactas. No puede sostenerse. El titular, la Sociedad de San Pío X está excomulgada, no es por lo tanto solo impreciso. Es incorrecto. La declaración exacta es que 6 obispos han incurrido en la excomunión automática. Eso es un asunto serio. No es el mismo asunto que una institución entera y sus cientos de miles de fieles siendo colocados fuera de la Iglesia. En el momento en que este video fue preparado, Roma no había emitido todavía una declaración pública formal que confirmara solemnemente la excomunión de los 6. La sanción ya está en vigor sin esa declaración, ya que la latae sententiae no requiere ninguna declaración externa para operar. Pero la ausencia de una declaración formal inmediata del Vaticano es en sí misma una señal digna de leerse con cuidado. En 1988, el decreto Gantín fue firmado el mismo día de las consagraciones. La velocidad de esa respuesta reflejaba la postura institucional de ese momento. El ritmo de la respuesta formal de Roma en 2026 refleja algo diferente.
refleja una postura institucional que la Carta de León XIV del 29 de junio ya telegrafió. Este pontificado no se está acercando a la sociedad con el vocabulario de la ruptura permanente. Se está acercando con el vocabulario de una herida que es seria, que debe nombrarse honestamente, pero que no está más allá de la curación. El cardenal Fernández lo hizo explícito el propio 1 de julio. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe dijo que el diálogo será posible en el futuro. Reconoció que llevará tiempo. Dijo que lo espera. Estas no son las palabras de un dicasterio que ha cerrado el expediente. Son las palabras de una institución que ha absorbido un golpe doloroso y que ya está pensando en lo que viene después de la crisis inmediata, en lugar de solo en cómo responder a ella con la máxima fuerza. Aquí es donde la Carta de León XIV se vuelve importante no solo como documento del momento, sino como señal de una dirección. La Carta reconoció la devoción de la sociedad, su compromiso litúrgico, su formación sacerdotal. Ese reconocimiento no fue accidental. No fue una cortesía diplomática ofrecida antes de entregar el mensaje real. Era el mensaje real, o al menos la mitad de él. El Papa decía, antes de pedirles que se detuvieran, que ve lo que han construido y que no lo considera sin valor ni simplemente el producto de la desobediencia y el orgullo. Ve sacerdotes formados en una seria tradición de espiritualidad católica. Ve fieles que aman la misa y que han encontrado en las capillas de la sociedad algo que no podían encontrar en otro lugar. Ve seminaristas que se preparan para el sacerdocio en un entorno de formación que produce hombres de claridad doctrinal y seriedad litúrgica. Y luego dijo, no hagáis esto. No porque lo que habéis construido no tenga valor, sino porque este acto hará más difícil, no más fácil, devolver lo que habéis construido a la plena comunión visible de la Iglesia donde pertenece y donde podría dar aún más fruto. Ese es el argumento que León XIV estaba haciendo. No es un argumento que la sociedad aceptó, al menos no en el tiempo disponible, pero es un argumento que da forma al terreno de lo que viene después de maneras que la sociedad no puede simplemente ignorar. La respuesta de Pagliarani el 30 de junio contenía algo que merece más atención de la que ha recibido. Pidió tiempo. Expresó confianza en que las dificultades se resolverán algún día. No dijo que la sociedad tiene razón en todo. No dijo que Roma está equivocada en todo. Dijo, en efecto, que la situación es más compleja de lo que el plazo que se acerca permite, y que forzar una resolución por el calendario es menos sabio que tomarse el tiempo para encontrar una genuina. Ese no es el lenguaje de un hombre que ha decidido la separación permanente. Es el lenguaje de un hombre que cree, o al menos espera, que el hilo que conecta a la sociedad con Roma no ha sido cortado permanentemente, aunque ha sido severamente tensado. El hilo está tensado. Ningún relato honesto del 1 de julio puede decir lo contrario. 6 obispos están excomulgados. La situación canónica de la sociedad, ya irregular, se ha vuelto más seria. El acto que Roma advirtió que arriesgaría desencadenar un cisma ha sido cometido. Estos son hechos y requieren un reconocimiento claro. Pero el hilo no ha sido cortado. Y la evidencia de esa afirmación no proviene del pensamiento desiderativo, sino de las palabras de las personas con autoridad institucional sobre esta situación. León XIV escribió una carta pidiéndoles que regresaran antes de que fuera demasiado tarde. Fernández dijo que el diálogo sigue siendo posible. Burke dijo que la reconciliación no está descartada. Müller propuso estructuras canónicas concretas para la acogida. Pagliarani expresó confianza en la resolución eventual. Ninguna de estas personas está hablando el lenguaje de la separación permanente. Todas ellas están hablando, a su manera diferente y desde sus posiciones diferentes, el lenguaje de una herida que no es todavía una muerte. ¿Cómo es realmente el camino hacia adelante? La respuesta honesta es que todavía no es visible en sus detalles. La prelatura personal que Müller y otros han propuesto requeriría que la sociedad aceptara el magisterio en su plenitud, incluido el Concilio Vaticano II, entendido en continuidad con la tradición más que como una ruptura de ella. La sociedad no ha aceptado esa condición. No ha rechazado el contenido dogmático definido del concilio, pero ha mantenido serias reservas sobre ciertas decisiones pastorales y disciplinarias que fluyeron de él, y sobre la interpretación del concilio que ha dominado la cultura institucional católica desde la década de 1970. Esas reservas no desaparecen porque 6 obispos hayan sido excomulgados.
Si acaso, los eventos del 1 de julio y los años de restricción que los precedieron hacen a la sociedad menos probable, no más, de aceptar condiciones que considera que le exigen avalar las mismas políticas que cree que han dañado la fe. El camino hacia adelante requiere, por lo tanto, algo de Roma que Roma no ha ofrecido todavía plenamente. No el levantamiento de las restricciones sobre la misa antigua como concesión o recompensa por buen comportamiento, sino un examen genuino de si esas restricciones fueron sabias, si lograron lo que pretendían, y si la política de marginalización progresiva del rito tradicional ha servido a la unidad y vitalidad de la Iglesia o ha trabajado contra ambas. La declaración de Müller del 1 de julio en Il Giornale apuntó directamente a esto. Las restricciones han sido contraproducentes, han fortalecido a la sociedad convirtiéndola en un símbolo de resistencia a una política que muchos fieles más allá de la propia membresía de la sociedad consideran injusta. Revertir esa dinámica requiere que Roma se mueva, no solo la sociedad. La Carta de León XIV fue un gesto en esa dirección. Reconoció lo que la sociedad tiene sin exigirles que lo abandonen como precio del diálogo. Les pidió que se detuvieran antes de proceder, no como una demanda permanente de sumisión, sino como una petición de tiempo para encontrar un mejor camino. No se detuvieron. Pero el pedir importa. Establece una postura para lo que sigue que es diferente de la postura de 1988, cuando la respuesta fue rápida, formal y acompañada de la palabra cisma usada con todo el peso institucional. Los fieles que han estado asistiendo a las misas de la sociedad y que ahora están inciertos sobre lo que significa el 1 de julio para ellos, merecen una palabra clara. Sus misas son válidas. Sus sacramentos son válidos. No están excomulgados. Los sacerdotes que los sirven, la gran mayoría de los cuales no tuvieron ninguna participación en las consagraciones del 1 de julio, no están excomulgados. La situación canónica de la sociedad es seria e irregular, y los 6 obispos que incurrieron en la excomunión están genuinamente fuera de la plena comunión. Pero la comunidad de fieles no lo está. Lo que es una comunidad atrapada en una herida que no comenzó el 1 de julio y que no será sanada por ningún decreto o gesto único. Comenzó en 1988 y ha sido sostenida por una combinación de genuino desacuerdo doctrinal, rigidez institucional en ambos lados, opciones políticas que profundizaron la distancia en lugar de reducirla, y un fracaso del pensamiento canónico paciente y creativo que una situación tan compleja realmente requiere. León XIV les pidió que regresaran antes de que fuera demasiado tarde. No regresaron. Pero la puerta que mantuvo abierta en esa carta, el reconocimiento que ofreció, el lenguaje de llamamiento más que de condena que eligió en el momento de máxima tensión, sigue siendo parte de la situación. No desaparece porque las consagraciones procedieran. Se convierte, si acaso, en más importante ahora que antes del 1 de julio. Porque la pregunta ya no es si la herida puede evitarse. No puede. Ha ocurrido. La pregunta ahora es si puede sanarse. Y la respuesta a esa pregunta depende de si las personas en ambos lados de ella tienen la paciencia, la humildad y el genuino amor por la Iglesia que el momento requiere. León XIV mostró algo de eso el 29 de junio. La respuesta ahora pertenece a todos. ¿Qué piensas? Deja un comentario abajo. Amén. Dios te bendiga.